¿Qué es ser líder? Se nace, se hace, se aprende. ¿Hay un solo camino al éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Solo buscamos el éxito? ¿Disfrutamos del camino? ¿Hay un solo camino? ¿Hay un solo camino? No, Marta, no hay un solo camino. Tenés que descubrir el tuyo. Yo te puedo contar el mío, lleno de altos y bajos, lleno de experiencias positivas y negativas, lleno de gente que quiero mucho y que colaboró de alguna manera a que hoy pueda estar donde estoy. Soy Pamela Spolidori, nací en el 86, tengo 2 hijos y soy líder de una red de trabajo. No fue fácil llegar a donde estoy. La vida que soñaba, la vida que estaba en mi cabeza. Pero te cuento mi carrera. Quédate escuchando esta historia, porque todo comenzó con un Hola Marta. Hola Marta, ¿cómo te va? Hola Marta, ¿cómo te va? Hola Marta, ¿cómo te va? Capítulo 2. Plan B. ¿Por qué plan B? Porque nos mudamos a González Catán. Creo que en 8 años mi 4ª mudanza. No sé si recuerdan, en el capítulo anterior les había contado que mi papá se había fugado, que mi abuela puede comprar el terreno en González Catán, donde hoy aún vive. ¿Y qué pasó? Mientras estábamos en Montes de Oca, mi abuela empieza a construir una casa. Esa casa, le voy a decir, recuerden que es un cañaveral. Un terreno entero de 10 por 15, lleno de cañas, pero solo en el centro había una piecita. Los fines de semana, durante 2 años, fue ir a sacar cañaveral. Era sacar cañas, y se empezaron a hacer las bases de la casa. Esa construcción la hizo mi papá, mi padrino Javier. Hicieron una habitación, un baño y una cocina. La idea era después construir al costado lo que era cocina-comedor para que quedaran 2 habitaciones. Pero arrancaron por eso porque obviamente la plata era justa. En esos 2 años seguíamos en Monte de Oca, pero todos los fines de semana íbamos a González Catán para poder construir. Me acuerdo que había una bomba y nosotros, era nuestra tarea cargar los baldes de agua. Nos turnábamos, nos peleábamos con mis hermanos para cargar esos baldes de agua. Mientras todo esto, como les digo, vivíamos en Monte de Oca, mi abuela seguía cuidando ancianos, nosotros en Monte de Oca vivíamos enfrente de lo que es el cementerio israelita, por ahí ustedes lo conocen, y nosotros, jugábamos mucho por ahí, íbamos mucho a donde está la Vía Muerta. Los que son de Villa Madero, La Tablada, conocerán. Esas eran nuestras salidas divertidas con mis hermanos y mi abuela. Y llegó el momento de mudarnos. Yo no recuerdo muy bien si tenía 10, 11 años, pero nos mudamos a la casa de mi abuela. Mi papá vivía en la piecita, ya estaba terminado el baño, que se terminó con lo que pudo. El piso era de Portland. Mesada no había una canilla que oficiaba de mesada, pero nos tuvimos que mudar. La abuela se había quedado sin laburo, su marido también, y la realidad es que no se había empezado a costar esto de... Mi abuela los domingos iba a comprar antes, una docena de facturas. En ese momento no podía. Esa mudanza cae como balde de agua helada porque recuerdo que, era un nuevo colegio, era hacer nuevas amistades, era como la 4ª vez que me mudaba. Era chiquita, tenía 10 años, 9. Voy al colegio de La Foresta. Lo que me queda de ese colegio para mí, una docente que me marcó muchísimo, es Estela Maris Pístola. La mejor docente con la que me crucé en todo el colegio, entendido desde movida, como era nuestra familia. Hablaba mucho con mi abuela, mis hermanos eran muy despelotados en el colegio, yo la verdad que no,
Me gustaba mucho ir al colegio. Para mí el colegio era como salir de la realidad que vivíamos. Nos daban el mate cocido. Elegí después ir al comedor porque me había hecho de mi amiga Lili, compañero Marcelo. La verdad que encontré amigos. En la cuadra, mi abuela vive en Alejandro Danel, en ese momento era una calle de tierra, a una cuadra de la ruta 3. Había mucho campo, mucho campo. El frío era frío de verdad. O sea, tenías escarcha, te tenías que poner doble pantalón. Y nuestra vida empezó a fluir en la foresta. Nuestra vida era simple, muy simple. Nos levantábamos muy temprano, mi abuela nos llevaba hasta el colegio y de repente, como les dije, mi abuela se había quedado sin laburo y en la tabla ella cuidaba ancianos, pero en la foresta ya no se necesitaba una persona que cuide ancianos. La verdad que no había ese trabajo para mi abuela, así que empezó a hacer comida para vender. Arrancó con torta frita, después con pastelitos. Después iba a buscar bolsas de verduras al mercado central, hacía bolsitas y la vendía. Hizo y vendió de todo, de todo, de todo. Pero hay algo puntual que nunca me voy a olvidar, que era, se levantó un día y no tenía ni un peso, nada. Antes, cuando yo era chica, con un peso comprabas 1 kilo de pan. Y no había un peso. Entonces mi abuela, que todo el mundo le regalaba ropa para nosotros o que ya no usaba más, siempre recibió mucho de los vecinos, de sus amigos, de los conocidos. Siempre le enviaban, nosotros teníamos ropa prestada, nunca nos iban a comprar ropa para nosotros, sino que siempre venían, o las zapatillas, o la ropa, todo era regalo. Y en esas bolsas que le llegaban a mi abuela, un día le llegó un tapado de piel, pero de piel de verdad. Y mi abuela no usaba eso, pero el tapado era un tapadazo. Y ese día de necesidad total, mi abuela dijo, yo sé lo que voy a hacer. Fue a la librería donde nos compraba cuando nosotros necesitábamos útiles y le pide fiado un talonario de rifa a la chica. Y nos hizo salir a nosotros, y salió ella también, a vender números. No recuerdo el precio de esos números, pero recuerdo que al finalizar la mañana, la tarde, nosotros teníamos 12 pesos, que con eso pudimos comer esa noche, y después terminamos vendiendo, todos los números, y eso nos ayudó toda esa semana. Recuerdo que el sorteo se lo ganó una vecina que hoy es amiga de mi abuela, Nelly, y es una anécdota muy familiar, la del tapado de piel, porque no sabemos cómo, pero mi abuela siempre encontraba algo para vender y para poder darnos de comer. Hay algo que no les conté en el capítulo anterior, es que mi abuela estaba juntada con un señor. Ese señor, que no le voy a dar nombre, gracias a ser el señor, ya está muerto, empezó, vamos a decir de esta manera, a ser muy violento con mis hermanos. Y por ahí esta parte del capítulo sea una parte que a mi abuela no le guste, que yo cuente, y estaba como en duda si contarlo o no. Como les dije, la señora María Pístola era muy, muy lo más. Y un día, el señor, vamos a decirle señor si se le puede decir algo, me pegó de tal manera que este brazo que yo tengo tatuado me dejó marcado una hojota. ¿Vieron las hojotas que se usan ahora que son anchas? Bueno, imagínense cómo me dio con la hojota, que estuve días marcada esa hojota acá. Recuerdo que se lo conté a la señorita Estela Maris, mi abuela fue citada. Lo que nadie sabía era que él abusaba de mí cuando mi abuela iba a ver a mi papá los fines de semana. Recuerden, mi papá estuvo preso. Vuelve a caer preso cuando nosotros, porque recuerden que mi papá estaba fugado, y también recuerden que les conté que él cumplió todas sus condenas. Bueno, en González Catán, ¿vieron cuando a veces en la calle te piden el DNI?
Bueno, mi papá cuando mostró su DNI, cuando le dio nombre completo y DNI, siempre que te buscan antecedentes, cae preso nuevamente para cumplir, no porque haya hecho algo, sino porque se había fugado y tenía que cumplir eso. Así que estuvo como 4 años nuevamente preso. Entonces, en ese momento no había plata para que nosotros viajáramos con mi abuela. Y este señor abusaba de mí cuando la abuela se iba. No se lo podía contar a nadie, estaba amenazada. Y la realidad es que cuando se lo pude contar a una de mis tías, la duda era, ¿por qué Pamela no dice nada? Si cuando está la abuela está, o sea, no, ¿cómo no? Como, ¿qué es lo que siempre dicen de la persona que es abusada, ¿no? ¿Por qué no lo cuenta? Imagínense una nena de 12 años que está amenazada, te amenazan con un machete, que esto, que el otro, que aquello. La verdad que yo nunca lo pude decir. A todo esto, mi papá no estaba preso. La abuela vivía laburando para hacer de todo para darnos de comer. Y este tipo era machista, violento. Un hijo de puta, básicamente. Y mis hermanos recibían mucha agresión física de parte de él. Mi hermano siempre extrañó a mi mamá, siempre. O sea, no hubo un día de su vida que no dijera mi mamá, mi mamá, mi mamá. Entonces, cuando no se quería bañar o cuando le pegaba a mi abuela siempre tenía todas las piernas moretoneadas porque mi hermano siempre, cada uno de sus berrinches con 7, 8 años era pedir por su mamá, su mamá, su mamá, su mamá. Así que mi abuela empezó la búsqueda de dónde estaba mi vieja. Así que da con ella, porque empezó a buscar en mis tías y decirles que mi hermano pedía por ella todos los días desde que mi mamá se había ido. Seguían pasando los años y mi hermano seguía pidiendo por su mamá. Así que se da que mi mamá encuentra, mi abuela la encuentra a mi mamá y mi hermano se va con mi mamá a todo esto. Yo a mi mamá la odiaba, o sea, ¿cómo me iba a ir con mi mamá? Mi hermano se va, escuchen, que les voy a contar porque he aquí la cuestión. Hablábamos por teléfono con mi hermano y mi hermano me decía, como carne todos los días, me llevaron al cine y era como que tenía una vida completamente diferente a la que nosotros vivíamos. Ese verano yo me voy a la casa de la tía Liliana. Uno de los veranos nosotros yo pasaba porque mi tía Liliana, hermana de mi abuela, me hacía pasar por hija de ella. Yo no sé si esto se podrá decir, pero bueno, les cuento. Total, mi tía ya está jubilada. Y la realidad es que me hacía pasar, como mi tía era portera, me hacía pasar como hija de ella y yo vivía los veranos en la casa de mi tía Liliana. Ese fue el primer verano que yo me animo a decir que no quería volver a lo de mi abuela y le cuento a mi tía. Mis primas era como, ¿cómo pasó esto? ¿Viste? También eran chicas. Y cuando yo vuelvo, mi hermano también vuelve porque nos extrañaba. Y cuando vuelve mi hermano contaba una vida obviamente completamente diferente. Vivir en lo de la abuela seguía siendo duro, nosotros teníamos nuestros amigos. Y resulta que un día mi hermano quiere volver. Le estoy contando esto y esto fue un mes para otro mes. En mi tiempo de niña, recuerden que tenía 13 años ahí ya, mi papá seguía preso a todo esto. Y a mis 13 años, cuando un día mi mamá vuelve a cuidar, a buscar a mi hermano porque ya se lo llevaba definitivamente. Cuando llega a la puerta, salgo porque nunca antes había salido ni a saludarla ni nada. Y digo, yo me voy con vos. Imagínense la cara de mi vieja y de su marido. Mi mamá tenía 2 hijos más y 2 hijos que eran de su marido. Imagínense una piba que se supone que no la quería, que era hija de ella. Bueno, elige llevarme a vivir con ella
Le cuento lo que me había pasado y por qué había decidido irme a vivir con ella. Obviamente que poco me creyó. Yo siento que de chiquita nadie me creyó. O sea, mi relato nadie lo avaló. De hecho, ningún adulto denunció. Y bueno, me mudé a Wilde. No volví a ver a mi hermano Leo por mucho tiempo. Mi abuela se enojó y no la volví a ver mucho tiempo después. Y ese termina siendo como el plan B de esta historia, que me vuelvo a mudar como quinta vez. Ahí conocí otra forma de vivir completamente a la que vivía. A mis 13 años, casi 14, tuve que tomar la primera decisión, digamos como la adulta, y tuve que elegir, porque a mí me gustaba vivir con mi abuela, pero la realidad es que tuve que buscar un plan B, porque estar en la casa de mi abuela significaba que alguien me dañara. Y ahí apareció esta posibilidad, que era, gracias a mi hermano, irme a vivir con mi mamá. ¿Fue la mejor decisión? La vida nos va poniendo constantemente en situaciones en las que tenemos que elegir. Lo importante es saber que nosotros tenemos el poder de poder elegir la vida que queremos vivir. Quédate, Marta, que te voy a contar un poquito más de mí. Marta, apretá la campanita, suscríbete y deja tu comentario.